la grabación. Y muy buenos días de nuevo a todas. Muchas gracias a este grupo fiel que siempre están. Qué rico. Estamos en lección 6. Es decir, que tenemos esta lección y la siguiente semana es la última semana. Entonces, bueno, quedan 3 lecciones. Estoy agradecida de estudiar más con ustedes. Empezamos como siempre con Salmo 19:14 que dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, Señor, roca mía y redentor mío. Hermanas, oremos. Amado Jesús, tú nos has enseñado que no aceptas una adoración externa que permite abusos como los condenados por Jesús en el templo. Pero también tienes otro mensaje para nosotros que es aún más importante. Ayúdame a creer siempre y solamente en ti. El Hijo de Dios envió en su amor para que yo tenga vida eterna contigo en el cielo. Amén. Amén, hermanas. Amén. Empecemos hoy día. Hoy día tenemos la bendición de estudiar 2 historias de la Biblia. Van en conjunto, pero son 2 historias separadas. Una es Jesús purifica el templo y otro es la historia tan preciosa, a mí me encanta, de Nicodemo. Entonces, estamos en Juan 2 y Juan 3 hoy día. Y hoy día tenemos 2 objetivos nomás. Vamos a ver estas 2 historias usando el método de las 4C. Y después vamos a tomar tiempo en grupitos para crear ejemplos de captar, para estas 2 historias y compartir ideas unos a otros. Entonces ahí vamos hoy día. Hermanas, vamos a empezar con un captar que tengo yo para ustedes. Y quiero enfocarnos hoy día en el templo, porque en la primera historia que hemos leído de Juan 2, Jesús está en el templo, ¿cierto? Entonces, quiero compartir algunos puntos interesantes del templo del Nuevo Testamento. Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento el templo era construido por Salomón, ¿cierto? Pero tristemente era destruido por los babilonios. Pero con tiempo era reconstruido. Y con tiempo también hicieron una ampliación del templo, especialmente bajo el rey Herodes. Él hizo una ampliación increíble del templo que llevó más que 80 años. Entonces, estaban trabajando en este templo en el Nuevo Testamento por 80 años. Y de verdad era un logro magnífico. Recordamos en Mateo, creo, o quizás está Marcos, cuando los discípulos estaban comentando a Jesús mientras caminaban por Jerusalén. Los discípulos dijeron: wow, mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Es como los discípulos estaban comentando de wow, qué increíble el templo. En el templo también tenemos muchos ejemplos de la Biblia de cómo los discípulos y cómo Jesús y los judíos usaron el templo en este tiempo. Sabemos que había muchos pórticos, áreas techados, y había un pórtico de Salomón donde Jesús enseñó a la gente con mucha frecuencia. También después de su ascensión, los discípulos enseñaron bajo este pórtico de Salomón también. También sabemos que había un parte del templo donde sentaban los compradores y vendedores. Es una gran parte de nuestra lección de hoy día, ¿cierto? De ellos. A ver, ¿qué más? También allá se juntaron al consejo. Allí se juntaron y conversaron. También recordamos la parte del Nuevo Testamento cuando el diablo llevó a Jesús a la parte más alta del templo y le dijo que se tirara desde allí, y Jesús dijo que no voy a hacer eso, ¿cierto? También eso pasó en el templo. También recordamos Pablo en el templo, cuando los guardias corrieron a rescatarle de un público tan grande, de una
muchedumbre que estaban luchando contra él. Entonces, hay muchas historias de la Biblia que tomaron lugar en el templo. En el templo. Imagino que ustedes están pensando de otros ya en la cabeza. También recordamos, había algunas reglas del templo. Por ejemplo, había algunos patios y los patios tenían restricciones. Por ejemplo, en un parte solo los judíos podrían entrar, es decir, que los gentiles no podrían entrar en algunos patios del templo. Había un patio de mujeres judías también, donde ellas podrían ir. Más allá de este patio había un patio donde los hombres judíos podrían llegar. Entonces tenían espacios distintos en el templo. Y claro, la parte más importante del templo era el templo mismo. Y tenía la misma formación que el templo en el Antiguo Testamento, donde había un lugar santo, donde entró los sacerdotes nomás. Y también había un lugar santísimo donde entró el sumo sacerdote para hacer las ofrendas, para hacer las ofrendas para el pueblo, ¿cierto? Entonces el templo era el centro de la ciudad, el centro de la religión judía y también parecía mucho en la Biblia. Yo me encantaría un día mostrarles mis fotos del templo, porque mi sueño tan grande es irme a Jerusalén para ver todo en persona y mostrar a ustedes cómo se ve de verdad ahora mismo el templo y podemos imaginar dónde estaban todo. Pero bueno, en el momento tengo fotos de un amigo nomás que ha estado allá. ¿Algunos comentarios acerca del templo? ¿Comentarios, preguntas? Todo bonito en la historia, hermana. Muy Qué bonito. bien. Qué bien. A mí me gusta mostrar o ver las fotos de esos lugares para recordarnos que son reales, ¿cierto? Sabemos que la Biblia es real, pero Jerusalén es una ciudad real. Podemos irnos allá hoy día, podemos caminar donde Jesús caminó. Es decir, que, wow, estas historias sí pasaron y qué increíble, qué increíble. Bueno, hermanas, ahora vamos a empezar con el contar. Y hoy día voy a pedir la ayuda de ustedes para contar las historias que hemos leído de Juan 2 y Juan 3. Entonces, vamos a empezar con Juan 2. Voy a empezar yo con el primer evento y después voy a invitar a ustedes a compartir otros eventos de esta historia. Pero en Juan 2:13 empezamos con Jesús y sus discípulos en Jerusalén. Sabemos que fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, allí están y entran al templo. ¿Qué es el siguiente evento, hermanas? ¿Qué pasó en el templo? Bueno, según lo que vi en el video, él al llegar al templo se dio cuenta que habían mercaderes y mucha gente que había agarrado el templo para vender. Para vender. Exacto. Hablo de vendedores de novillos, ovejas, palomas. Esos eran parte de las ofrendas, Animales y ¿cierto? hacer cambio de... Y se agarró un látigo y hizo volar las palomas, tiró las monedas al suelo, sacó a toda la gente de ahí y pues hubo uno de ellos que le preguntó que a qué se basaba para hacer todo eso y él le dijo que podría tumbar el templo, destruir ese templo y él lo armaría en 3 días. Pero lo que no sabían ellos era que estaba hablando de su cuerpo, de su templo. Exacto. Exacto. Gracias, Edith. Elizabeth, ¿algo para agregar? Sí, bueno, esta historia nos habla de que estaba cerca de la Pascua de los judíos
y subió Jesús a Jerusalén, ¿no? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e incluso también estaban los cambistas. Dice que azotó las cuerdas, volteó las mesas y los echó a todas fuera del templo, ¿no? Diciéndoles que no hicieran el templo de su padre o lo convirtieran en un mercado. En un mercado. Sí. Sí, cuando les dijo que él podía destruir ese templo en 3 días y lo levantaría, los judíos le refutaron, ¿no? Diciendo que ese templo había llevado 46 años edificarlo y cómo era posible, ¿no? Que en 3 días lo restaurara, pero como dijo la hermana, lo que ellos no sabían era que él se refería al templo del cuerpo. Hacía mención a que él iba a morir y iba a resucitar al 3er día. Sí, qué increíble. Gracias por comentarlo. Sí, puedo imaginar los judíos pensando, ¿quién eres tú? ¿Cómo vas a construir ese templo en 3 días? Ya estamos en el año 46 de construir ese templo. Entonces, la respuesta de Jesús es bastante interesante, como dijo, como estaba diciendo, hablando de sí mismo, de su cuerpo, ¿cierto? De su resurrección. Y me encanta versículo 22, cuando dice, por eso cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto, lo que había dicho, y creyeron. Entonces, es decir, que en este momento, los discípulos no tenían idea de lo que estaba hablando Jesús, de que iba a destruir el templo y construirlo en 3 días, ¿cierto? Pero con su resurrección, se dio cuenta los discípulos de lo que estaba hablando. Verónica, adelante, hermana. Hermana, o sea, bueno, las hermanas ya lo dijeron todo y usted también, pero hay algo también que dice en el verso 17 del capítulo 1, del capítulo 2, perdón, donde dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, ¿no es cierto? O sea, se acordaron de eso que estaba escrito, ¿no es cierto? Y yo me imagino cómo el Señor, celosamente enojado, tiene que haber cogido y tirado, porque dice que tiró las mesas al suelo. Entonces, ellos se acordaron de aquella que estaba en el Salmo 69:9, entonces imagínense. Eso era de agregar, hermana. Sí, gracias. Sí, es lindo notar cómo los discípulos sabían las escrituras del Antiguo Testamento y podían hacer esta conexión entre la ira justo de Dios, de Jesús, porque Jesús es perfecto, ¿cierto? No tiene pecado. Entonces, esta ira era una ira justo. Y los discípulos recordaron Salmo 19, que comentó la hermana Verónica, donde estaban hablando de, a ver, estoy buscando la parte exacta aquí, donde Jesús estaba hablando de, ¿cómo no puedo encontrarlo en un momento? Me ayudan, hermanas, ¿dónde está? Bueno, Verónica lo mencionó justo ahora, de Salmo 19, cuando habló de cómo Salmo 69, hermana, 69:9. Sí, cuando Dios tiene una pasión increíble para su templo, ¿cierto? Para su gente. Y no quiere que su templo sea un mercado, porque es un templo de adoración al Señor, es un templo para la gloria de Dios. Entonces los discípulos estaban haciendo esta conexión entre Jesús en este momento y Salmo 69. ¿Quién tenía la mano arriba antes? Alguien tenía la mano arriba, pero lo bajó. Lo siento mucho. Yo la había bajado, Ya. yo la había puesto igual. Sabía que Ya. me iba a decir. Gracias. La bajé. Sí, es muy bonito. Vemos cómo el Señor se indigna, ¿no? Porque obviamente es un lugar donde, si nos vamos a la historia del libro de los reyes, cuando fue construido el templo de Jerusalén, sé que fue derribado, ¿no? Porque pero ese templo era un templo es un templo muy especial para la religión judía, y Jesús venía de los judíos, de la simiente de David. Entonces, vemos cómo Dios le habla a Salomón en aquel tiempo y le dice, Salomón,
yo he escuchado tu oración, porque cuando Salomón termina el templo y llama a toda la congregación, como Salomón dice, Señor, si tu pueblo faltara en batalla o perdiera en batalla y oraren a ti, tú los vuelves a rescatar, o si no lloviera, como vemos una oración maravillosa que hace Salomón para pedirle a Dios que no se aparte, ¿no? Y Dios decidió y dijo, yo he escuchado tu oración y esta casa, dice, donde yo, que tú has elaborado, dice que el Señor estaría ahí y dice que Él siempre saldría a favor de su pueblo y su presencia estaría en esa casa. Por eso es que es tan especial y Jesús lo hizo perfectamente, celosamente, porque no era cualquier casa. Amén, amén. Gracias por esta explicación, Lucía. Ahora, hermanas, vamos a la siguiente historia, la historia de Nicodemo. Entonces, sabemos que Nicodemo era un fariseo, ¿cierto? Y fue de noche a visitar a Jesús. Desistía que de verdad quería conversar con Jesús, pero no quería hacerlo con la luz del día, quería hacerlo en secreto. Entonces Nicodemo acercó a Jesús. ¿Y quién puede comentar un poquito de su conversación? ¿Qué pregunta tenía Nicodemo para Jesús? Le preguntó que, que cómo podría ser el salvo. Y Jesús le dijo que para ser salvo tenía que volver a nacer de nuevo. Él Exacto. pensó que le estaba diciendo que tenía que volver al vientre de su madre. Entonces Jesús le explicó que el que no fuera nacido de aguas y de espíritu no podría ser salvo. Amén, amén. Muchas gracias, Edith. Me encanta cómo Jesús empezó esta conversación. Porque Jesús hizo un captar, ¿notaron ustedes? Hizo un captar de forma de una pregunta. Porque Nicodemo estaba acercándole, está diciendo, bueno, yo sé que eres de Dios porque puedo ver los milagros que hace. Pero Nicodemo estaba buscando más. Sé que eres de Dios, pero ¿quién es? No sé. Y cómo contestó Jesús, dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver al reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué punto! Como, ¿qué? ¿Cómo? Por esta oración, Jesús estaba haciendo un captar. Ya tenía la atención de Nicodemo. Nicodemo estaba preguntando, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser nacido de nuevo? ¿A que entrar al vientre de mi mamá de nuevo? Ya estaba enfocada en la conversación. Y Jesús siempre, no siempre, pero muchas veces hace un captar así en sus conversaciones, hace una pregunta o dice algo que es un poco, ¿qué? ¿Cómo? Y está provocando más conversación. Es bastante lindo. Entonces, sí, Jesús dijo a Nicodemo que personas necesitan nacer del Espíritu, ¿cierto? Entonces, siguieron con la conversación, disculpa, siguieron con la conversación y Nicodemo no entiende, ¿cierto? Está diciendo, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible? Y ustedes Profesora, recuerdan, Iris, adelante. disculpe, que le voy a comentar. Yo no sabía qué era captar, no tenía ni idea qué era captar, qué era, o sea, que eso se podía hacer como para llamar la atención de otras personas sobre una historia dada. Específicamente, como estamos hablando de la Biblia, la verdad que para mí sería como que una buena idea como para comenzar cualquier historia de la Biblia, que hay tanta, tener esa precaución de tomar en cuenta el captar para que los demás, como hacía Jesús, pues para que los demás tomen en cuenta y se hagan preguntas y se interesen en la historia. Sí, sí, Yo no gracias, sabía Edith. esto. En mi ignorancia, yo lo más lejos que tenía era captar, que yo decía cuando empezaron con las 4C, ¿qué es captar? ¿Para qué captar qué? Y yo, ay, Dios mío, esto va a ser muy difícil para mí, pero ahorita poco a poco lo estoy entendiendo. Gracias. Ay, qué bien.
Qué bien por para la comentarlo, gloria de Edith. Dios. Sí, y hoy día vamos a tener un momento especial para enfocarnos más en el captar. Pero de mi parte me encanta cómo Jesús muchas veces hace captar en su ministerio por preguntas, ¿cierto? Por preguntas o por decir algo que, por ejemplo, hay que nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Qué buena hace captar. Bueno, hermanas, cuando Nicodemo todavía no entiende, ¿cierto? Todavía está como, ¿qué hago? No entiendo. ¿Cómo siguió Jesús con esta conversación? ¿Qué compartió con Nicodemo más adelante en la conversación? Después de explicar que necesite ser, um, um, que hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. ¿Qué más? Elizabeth, adelante. Él le hacía referencia al viento, ¿no? Que no, el viento sopla, Sí. va y viene, pero nosotros no sabemos de dónde ni a dónde va. Entonces, así mismo era cuando no nacía de nuevo, no podía pues entrar al reino. Mm. Entonces, usó este ejemplo de viento para explicar las maravillosas cosas de Dios que no entendemos, ¿cierto? Es decir, que ustedes saben que hay viento, pueden escuchar el viento, pero no saben cómo era creado, cómo funciona y todo. Dios sí sabe. Y así es a veces con la palabra de Dios, cuando Dios dice hay que ser nacido de nuevo por el Espíritu, quizás no podemos entender cómo funciona eso, pero Dios sabe y tenemos confianza en Él. Entonces, de nuevo, Jesús bueno, es perfecto, es Dios, pero esta conversación es tan lindo, como está mostrando Nicodemo que hay cosas que tú no puedes entender como humano, pero hay que creerlo porque yo estoy diciéndolo, que hay que nacer de nuevo, del Espíritu. Y luego habla de cómo. Da Nicodemo a la respuesta. Habla de, bueno, primero empieza con Moisés, ¿cierto? Empieza con la historia de Moisés del Antiguo Testamento, que estoy segura que Nicodemo sabía. Y comentaba Jesús que como levantó Moisés la serpiente en el desierto para la sanación del pueblo, también hay que ser levantado al Hijo de Hombre, para que todo lo que cree en Él tenga vida eterna. Entonces Jesús está haciendo una comparación entre Moisés y el pueblo de Israel y también ahora entre un Salvador y el pueblo del mundo, podemos decir, pero el pueblo de Israel también. Y ahí viene el versículo más conocido del mundo. Viene en esta conversación con Nicodemo en la noche. ¿Cuál es el versículo más conocido del mundo que viene en esta parte, hermanas? Amén. Eh, Juan Juan 3:16. 3:16. Gracias. Juan 3:16. Muchos saben este versículo, pero quizás no saben el contexto, ¿cierto? Y aquí está el contexto, está en una conversación con Nicodemo. Jesús dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¡Qué evangelio! ¿Cierto? Ahí está. Nicodemo era un maestro de la ley, maestro de la palabra de Dios, y él no sabía, no sabía que por gracia era salvo. Y Jesús ahora está diciéndole que es por gracia, es por fe y no es por obras. Qué hermoso. Y bueno, ahí termina la historia. No sabemos cómo contestó Nicodemo, no sabemos cómo terminaron esta conversación, pero sabemos que Nicodemo llegó con preguntas y Jesús contestó mostrándole la salvación de Dios por Jesús, el Salvador del mundo. Increíble. Bueno, hermanas, ahorita vamos a pasar las preguntas de considerar. Yo voy a compartirlos nomás. Mil disculpas. Quiero avanzar para que podamos enfocarnos en otras cosas. Entonces, yo voy a hacer este repaso
muy rápido. Disculpa para que podamos enfocarnos en otras cosas. Entonces, ahorita, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, hay Jesús, claro, los cambistas, los discípulos, los judíos, los muchos que estaban allá en Jerusalén que podrían ver Jesús y ver sus señales. También tenemos Nicodemo, que es un fariseo muy importante. Y bueno, en otras partes de la Biblia sabemos que Nicodemo defendió a Jesús delante de otros fariseos y también apoyó a sepultar a Jesús después de su muerte. Entonces imaginamos que Nicodemo era creyente después de esta conversación. Nicodemo es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Bueno, en el templo tenemos los animales, ¿cierto? Las ovejas, las palomas, muchos animales, también tenemos las monedas, las mesas, tenemos un azote de cuerdas, muchos objetos en la historia del templo. En la historia de Nicodemo no hay tantos objetos en esta historia. ¿Dónde ocurrió la historia? Jerusalén. Están en Jerusalén, ¿cierto? En el templo y también no sabemos exactamente dónde se juntó con Nicodemo, pero sabemos que fue de noche y en Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió la historia? Bueno, estamos en la Pascua, ¿cierto? Jesús está en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y también Nicodemo visitó a Jesús en la noche. Entonces, ¿cuándo? Antes de la Pascua y también en la noche pasó. Hemos pasado por los eventos de las historias. El problema, bueno, hay algunos problemas, ¿cierto? Uno grave es que han convertido el templo en un mercado. Qué pecado, qué problema tan grande, ¿cierto? Grave. Convertir el templo en un mercado. Y también otro problema es que Nicodemo no entendía el reino de Dios, no entendía el mensaje de la gracia. Dos problemas. ¿Y se resuelven los problemas? Sí, Jesús limpia el templo, ¿cierto? Y también Jesús proclama la salvación a Nicodemo. Ahí estamos, muy rápido, mil disculpas. Algunos comentarios antes de que ahora compartimos más en la parte de consolidar. ¿Algunos comentarios acerca de los detalles de estas historias? No, qué bien. Ok, ahora les toca a ustedes. Ahora estamos en la parte de consolidar, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la aplicación a nosotros. Hermanas, me encantaría escuchar de ustedes. ¿De qué se trata estas historias? ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué se trata estas historias? Hermana, ¿en general o cada una en particular? ¿Cómo lo quieres, Lucía? Puedes hacer, bueno, la primera historia se trata de, y la segunda se trata de, o puedes hacer un resumen en general. Como quieres. Bueno, ahorita comparto, hermana, gracias. Ya. Bendiciones, pastora. Adelante, Mónica. Esta historia se trata del templo, ¿verdad? En resumidas cuentas, leyendo las dos palabras, los dos capítulos, nos damos cuenta de que el Señor está hablando de nuestro templo, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando el Señor quitó todo eso del templo, lo limpió y sintió celo, y dijo que en 3 días destruiría el templo y volvería, Él también se está refiriendo a nosotros, de que saquemos todo lo que Él le desagrada de nosotros, ¿verdad? Y mantengamos ese templo limpio para el Espíritu Santo. Y en el capítulo 3 nos amplía esto enseñándonos que si nacemos de nuevo, todo eso que el Señor quitó del templo, lo quita de nuestro templo también, para poder seguir trabajando en la obra del Señor y creciendo espiritualmente. Amén. Amén. Por eso me encanta estudiar con ustedes, porque
nunca he hecho yo personalmente esta conexión del templo física y el templo de nuestros corazones y la obra de Jesús, del Espíritu Santo, que Él limpia nuestros corazones. ¡Qué hermoso! Muy bien, Mónica, gracias. Voy a usarlo la próxima vez cuando estoy enseñando este curso. Voy a robar su resumen. Muy bien, muy linda. ¿Alguien más? ¿Un resumen de estas historias o de una de las dos historias? Amén, hermana. Adelante, Lucía. Pues, como vemos en el templo, el ejemplo de Jesús sobre su iglesia, sobre el lugar donde se adora. Si lo llevamos a nivel general, es lo mismo. En la iglesia debemos de ser muy celosos con el lugar donde nos juntamos para adorar el nombre de Dios. Como cristianos debemos de guardar orden, debemos de guardar respeto, porque lo que hacemos es para un Dios santo, un Dios perfecto, y no debemos de contaminar el lugar donde nos reunimos para adorar el nombre que es tan santo de nuestro Dios. Y eso me gusta mucho. Y a nivel personal, pues como bien lo dijo la hermana también, lo podemos aplicar en que no debemos de meter desorden en nuestra vida, debemos de permanecer lo más apegados a la palabra, honrando a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes, comportamientos en todo tiempo, porque somos cartas leídas, como lo dice el apóstol Pablo, por los hombres. Y bueno, si nos vamos al ejemplo de Nicodemo, el nuevo nacimiento, que es algo maravilloso, el poder tomar como ejemplo de que no es nada más crecer o vivir en una religión, sino o ir y leer la Biblia por leer, porque Nicodemo era maestro de la ley, sabía la ley bastante, pero no había comprendido el amor de Dios. ¿Qué es lo que se necesita para que la palabra de Dios se revele a nuestra vida y seamos personas en amor como Jesús lo vino a poner en nuestra vida? Entonces, se necesita nacer de nuevo y comprender qué es eso del nacer de nuevo. Nacer de nuevo en nuestras actitudes, nacer de nuevo en cuanto a nuestras acciones desde el corazón. Es una enseñanza hermosa y como bien lo dijiste en resumen, ¿por qué? Porque Dios nos amó y no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos entender la grandeza de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Muchas gracias. En tu respuesta, escuché mucho de los pecados que nos podemos confesar y también el amor de Dios en esta historia. En tu resumen, hermana Lucía, escuché muchos ejemplos por ejemplo, uno que quiero destacar es de Nicodemo, que era maestro de la ley de la palabra, pero no conocía la salvación, no sabía la salvación. Es que eso es un pecado que yo me gustaría confesar también. Cuando leo la Biblia con motivos insinceros, podemos decir, o con otros motivos, aparte de conocer Dios, ¿cierto? Que leemos la Biblia para que Él nos habla. Porque yo quiero escuchar de Él, no quiero llegar a la Biblia con mi propia agenda, buscando lo que yo quiero encontrar allá. No quiero cambiar las palabras para que me conforme más a mi vida o a mis creencias. No, quiero conocer mi Salvador y quiero entender lo que Él quiere decirme. Y Nicodemo, la historia de Nicodemo me hace pensar en eso. En los pecados que podemos encontrar en el mundo y en nuestros corazones, de no, aunque quizás somos cristianos, a veces no tenemos los motivos de conocer a Cristo. Pero gracias a Dios que Él acerca a nosotros por su palabra, que Él, su Espíritu Santo, obra en nuestros corazones. Gracias a Él. Y nos ayuda a sacarle con los motivos correctos. Hermanas, otros pecados, ¿o qué pecados nos enseña a confesar estas dos historias? ¿Han pensado en otros pecados? Elizabeth, adelante. Sí, pienso que a no valorar las cosas espirituales y
a tener, muchas veces no somos cuidadosos con nuestras acciones, ¿no? Y por otra parte, en la historia de Nicodemo, puede ser que confesar nuestro pecado de que nos alejamos de Dios por nuestros trabajos, ocupaciones, y no detenernos a pensar que Dios envió a su Hijo justamente para esto, para salvarnos, ¿no? Para mantenernos activos en su palabra. Amén. ¿Alguien más? Puede ser un pecado personal o un pecado que hemos visto en el mundo o en las historias. Bueno, Pastora nos enseña a confesar el pecado de la codicia, ¿verdad? ya. Y siempre estar pensando en qué forma nos podemos beneficiar sin tener en cuenta lo que verdaderamente quiere el Señor con nosotros, ¿verdad? Eso nos enseña por medio de esta palabra. Gracias por compartir, Mónica. Gracias. Sí, hermanos, también estoy pensando en el templo y en el pecado donde caen algunos grupos de fe, algunas iglesias, de enfocar más en cosas materiales que en ser una iglesia cristocéntrica, ¿cierto? Como el templo. En esta historia estaban enfocando en el dinero, en cosas materiales, en las ofrendas y en aprovechar de la gente. Y tristemente, ese pecado existe hoy en día también. Entonces, es un pecado grande cuando usamos la plataforma de una religión o iglesia para aprovechar y enfocar personas en cosas materiales y no en Cristo. Tenemos el privilegio de tener la sana doctrina, tenemos el privilegio de compartirlo con otros y que lo hacemos bien por Dios en nosotros, que nuestras iglesias sean enfocados en Cristo y no en cosas materiales. Y que tenemos una pasión para la iglesia como Cristo mostró para su templo, ¿cierto? Que nosotros también tener la pasión de tener iglesias sanitas, ¿cierto? Que se enfoquen en Cristo. Hermanas, ¿dónde podemos ver el amor de Dios en estas historias? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está el amor de Dios? Hermana, yo veo el amor de Dios en Juan 3:16, como Amén. cuando le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás en ese momento Nicodemo no lo entendía, porque el Señor Jesucristo todavía no había muerto, pero desde ya el Señor ya le estaba revelando lo que iba a pasar con su vida y que Él se iba a dar como ese sacrificio, como ese Cordero Pascual verdaderamente a morir por cada uno de nosotros, que el Señor tuvo tanto amor verdaderamente que a su unigénito Hijo mandó a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Imagínense eh, haciéndose maldito, porque dice la palabra de Dios que todo el que era crucificado en un madero era maldito y llevándose toda la suciedad, todos los pecados de cada uno de nosotros. Vino a pagar por nosotros la deuda. Amén. Y como dice, y todo aquel en él, que en él cree, todo aquel que en él cree y no se pierda, mas tenga la vida eterna. Verdaderamente, ese regalo tan maravilloso de que tan solo con creer verdaderamente tenemos esa vida eterna, creyendo. Amén. Y a Dios, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y en el verso 18 dice, el que en él cree, el que en él cree no es condenado, imagínense, no somos condenados porque creemos, pero el que no cree
ya ha sido condenado. Imagínense, por eso esto se trata de creer, verdaderamente creer. Les cuento algo. Mire, ayer comencé con esta gripe. Me sentía mal, me sentía que me dolían los huesos, me dolía la cabeza, me sentía súper mal. Pero le doy gracias a mi Señor. Nosotros con mi papá, mi mamá y 2 hermanos más, mi esposo, nos reunimos a leer la palabra, a estudiarla. Y en eso hubo un momento de oración y nos pusimos a orar porque igual yo me sentía mal, pero Señor, vine a aprender tu palabra. Y nos gusta, esta parte nos gusta a nosotros. Y lo hacemos y verdaderamente le doy la honra y la gloria al Señor. Ahorita me siento mucho mejor comparado con lo que ayer tenía, verdaderamente. Ayer era que me estallaba la cabeza y no, mire, y en el día de hoy no me he tomado ninguna pastilla. Por eso digo, Señor, le doy la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Yo sé que cuando creemos verdaderamente, Él hace su obra. Cuando le damos esa prioridad de creer en Él y tener fe en Él, la confianza en Él. Amén. Gracias, hermana Verónica. Gracias por enfocarse en la palabra creer, porque aquí de verdad en versículos 16 y 17 y 18, en toda esta parte hay evangelio clarísimo. Y como hemos conversado antes, este evangelio nos muestra de nuevo la flecha desde el cielo a nosotros, ¿cierto? Es que Jesús está diciendo aquí a Nicodemo y también a nosotros, es que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, la flecha desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Nosotros, pecadores condenados, muertos en los pecados, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Jesús acercó a nosotros, dio su vida para nosotros. Es la flecha desde arriba hacia abajo. Él hizo la obra para nosotros. Él nos da la fe, porque sabemos que fe viene por oír el mensaje, la palabra, Jesús mismo. Entonces, nos da la fe. Y acá también dice que dio su Hijo unigénito, bueno, porque tanto amó Dios al mundo. No dice, porque tanto amó Dios a los perfectos, o tanto amó Dios a los judíos, o tanto amó Dios a los que obedecen a su palabra, tanto amó Dios a los que acercan a Él. No, tanto Dios amó al mundo que dio su Hijo para todos, para todos. Entonces, y también dice acá el corazón de Jesús, de Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, envió a su Hijo al mundo para salvarlo, ¿cierto? De verdad quiere que todos sean salvos. Y sabemos que esta fe que nos ha dado nos salva, nos salva. No la obediencia, no las obras, no si tengo mi vida perfecta, estoy salva. No, es por fe. Y es por fe que Él nos ha dado. Qué increíble. Y también dice acá, como Verónica dijo, el que no cree está condenado, porque no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Es decir, que personas cuando rechazan la fe, cuando rechazan la obra de Jesús, son condenados. Pero es por fe que nosotros no somos condenados. Y eso es el evangelio increíble. Jesús está mostrándonos que Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Y tenemos todo en Él. No hay nada que podemos hacer nosotros. Él hizo todo. Ya tenemos la victoria. Y ahora vivimos nuestras vidas en obediencia de amor, como, wow, Dios, gracias por todo gracias por ganarnos la salvación. Quiero vivir en amor para ti. Mónica, adelante, hermana. Me gusta lo que dice el versículo 20 y el 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto nos enseña a nosotros estos 2 versículos de qué manera el Señor va transformando nuestra vida, ¿verdad? De qué manera que el Señor nos purifica este templo del Espíritu Santo, de qué manera, pues cuando venimos a la presencia de Él en busca de la verdad, el Señor comienza a mostrarnos cuando estamos orando las cosas que no le agradan a Él,
las cosas que debemos de cambiar en nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros comenzamos a dar buen testimonio de la verdad y del poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Sí, y pienso cuando pienso en versículos 20 y 21, a veces quiero pensar, ya, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer para caminar en la luz? Y tengo que recordarme que el Espíritu Santo es lo que está limpiando mi corazón. El Espíritu Santo es lo que está dándome la fuerza. El Espíritu Santo me permite caminar en la luz. Entonces, si quiero caminar en la luz y no en la oscuridad, ¿dónde empiezo? En la palabra de Dios, ¿cierto? Empiezo allá, empiezo en la palabra de Dios, porque desde ahí está el poder de la fe, el Espíritu Santo está creciendo, está desarrollando mi fe, está ayudándome en la vida. Empiezo allá, porque no es por mis obras, no es por mi fuerza, es por la fuerza del Espíritu Santo en mí. Gracias a Dios. Nos ha dado todo, ¿cierto, hermanos? Nos ha dado todo, Dios. Qué bendición. Bueno, ahora tenemos que correr un poquito para que tenemos tiempo para enfocarnos en el captar, pero esta conversación ha sido tan preciosa, quiero conversar más. Pero cuando pensamos en esta parte, que nos enseña Dios a pedir y a hacer, disculpa, voy a compartir algunas cosas y vamos adelante para que podamos enfocarnos en el captar. Pero bueno, hemos conversado ya de muchas cosas, ¿cierto? De estar en la palabra, de nacer de nuevo, el regalo de bautismo. También las buenas nuevas de Juan 3, 16 y 17. Queremos predicar estas buenas nuevas a lo más personas que sea posible, ¿cierto? Queremos compartir con todo este mensaje que Jesús primero compartió con Nicodemo. También queremos tener una pasión para la iglesia, que sean iglesias saludables, iglesias de la sana doctrina. Hay muchas cosas que podemos pedir y hacer después de leer estas dos historias. También hay muchas oportunidades de compartir estas historias. Imagínense cuántas personas saben Juan 3:16, ¿cierto? Pero quizás no saben el contexto, la historia. Entonces, qué increíble tener la oportunidad de compartir esta historia de Juan 3 con otros. Este tiempo de la llegada del Salvador, cuando el mundo está celebrando Navidad, podemos enfocar los corazones en por qué debemos celebrar, porque es la llegada del Salvador. Y ahí podemos compartir Juan 3. ¿Por qué llegó Jesús? Wow, aquí tenemos la respuesta, ¿cierto? Aquí tenemos la respuesta y es una historia que podemos compartir con todos. También la historia del templo, podemos usarlo cuando hay problemas con finanzas o los negocios en las iglesias, ¿cierto? Podemos usar esa historia para enfocar los corazones en oración porque tenemos iglesias y recordarnos del enfoque principal y que no debemos enfocarnos en cosas de materiales ni caer en aprovechar de la gente. Bueno, muchas cosas, pero ahora avanzamos a captar. Hermanas, tenemos dos historias hoy día, ¿cierto? Tenemos la historia de cuando Jesús purifica el templo y también la historia de Nicodemo. Entonces, ustedes tienen la bendición de elegir entre estas dos historias. Ustedes pueden elegir una de esas dos historias y pensar en un captar. Okay. Pueden pensar en un captar. Si desean compartir esta historia con otros, ¿cómo pueden empezar la conversación? ¿Cómo pueden captar atención? Pueden pensar en tu público. Quizás van a hacer este captar en casa, con la familia. Quizás con niños. Quizás con una amiga cuando están tomando café. Quizás en un evento de la iglesia. Ustedes pueden elegir la historia y también pueden elegir tu público, a quién vas a contar esta historia. Entonces, lo que me gustaría es que ustedes en grupitos van a compartir sus ideas con una compañera. Van a compartir
tu idea de cómo puedes captar, cómo puedes hacer una captar para contar esta historia en tu vida personal en este momento. Y si están un poco perdidas, si piensan que no tengo idea qué hago, no sé cómo hacer a captar, dilo, pueden conversar de eso con la compañera también, que no sé, y quizás ella va a tener algunas ideas para ti. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que van a salir a grupos pequeños, van a compartir con las hermanas la historia que elegiste y un captar que puedes usar en su vida diaria. Y cuando regresamos al grupo grande, espero escuchar algunos ejemplos de ustedes. ¿Está claro, hermanas? ¿Algunas preguntas de lo que vamos a hacer ahora? Por mi No. parte, bien, maestra. Gracias, Lucía. ¿Alguien? ¿Alguien más? Ok, porque estoy creando las salitas ahora. Entonces, Edith, Elizabeth y Verónica, ustedes van a ser un grupo. Janita, Mercedes y Mónica, ustedes van a ser un grupo. Y Alma y Lucía, ustedes se forman un grupo también. ¿Ok? Entonces ahora van a hablar de captar y regresar. Espero con ideas para compartir con el grupo grande. Que Dios bendiga sus conversaciones. Ok, ahí está. Ya, parece que todas han regresado, no hemos perdido a nadie, gracias a Dios. Espero que todo fue bien. Quería tener más tiempo de conversar en sus salitas, pero ya estamos casi a la hora, entonces quería escuchar un poquito de ustedes, de ideas que han compartido, o quizás una idea que escuchaste de otra hermana que era buena, un buen ejemplo de captar. Entonces, ahora les invito a compartir un ejemplo de captar, por favor, con nosotros. Bueno, entre la hermana que estuvieron conmigo, la hermana Verónica y la hermana Elizabeth. Elizabeth, sí. Elizabeth, que llegamos a la conclusión de que si queremos captar la atención de los demás para contar esta historia, vamos a suponer en una familia, por lo menos yo la empezaría así. Familia, les quiero contar una historia de la vida real en la época de, esto pasó en la época de Jesús, cuando Nicodemo quiso saber cómo podría ser salvo. Algo así. Perfecto. Perfecto, a mí me encanta. A mí me encanta y muchas veces es una estrategia buena decir exactamente lo que quieres compartir. Hermanas, familia, quiero decirles la historia de Nicodemo, por favor. Es clarísimo, ¿cierto? Y es buena. Gracias, Edith. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo de un captar? Amén, hermana. Adelante, Lucía. Pues en lo que platicamos en la salita con la hermana, que no le dio tiempo de terminar de darme sus Lo ejemplos. siento, lo siento. No, está bien, pero está muy bien, coincidimos las dos en el tema de cómo captar. Ella me daba el ejemplo de cuando sale a visitar a las personas para predicar el evangelio, cómo se presenta y así. La verdad que sí es un gran ejemplo y coincidimos las dos. Y en este caso, a mí me gustaría, en el tema de la opinión de ella y la mía, captar la atención en una enseñanza de damas, por ejemplo, que a mí a veces me toca participar, en preguntarles, ¿saben qué es el nuevo nacimiento? Entonces, ellas me van a dar a mí su punto de opinión y demás, y ya nos vamos a ir al pasaje de la palabra y empezar a contar la historia. Y sería bueno captar, empezamos a contar la historia y vamos, a lo mejor ya hasta se desarrollaría todo lo que es captar y también pues contar la historia y todo y comprender y irnos principalmente a ese pasaje de la palabra y con eso pues ellas estarían muy atentas para ver, a ver, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo lo aplicó Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Nicodemo? Y terminar con el capítulo de San Juan 3:16, que es maravilloso, para que nadie se pierda y porque Dios nos amó a todos.
¿no? Amén. Y sí sería una buena aplicación. Bacán, gracias, Lucía. Entonces, ustedes pensaron en un captar de forma de pregunta para captar la atención y comentar, decir toda la historia. Muchas gracias, perfecto. Jenny, adelante. Bueno, una idea que tenía en el templo para empezar a contar esta historia sería primero, preguntaría a mi grupo qué descripciones tienen de Jesús o cómo piensan en Jesús. Y ahí lo anotaríamos, ya quizás, y ahí estaríamos viendo, y de ahí, porque generalmente está como es paz, es amor, vino a enseñar, toda esa cosa, bonito. Y, y después yo diría, ¿y qué dirían si presento la imagen de Jesús con un látigo entrando al templo dando vuelta a mesas? Y quizás alguien nunca lo habrá escuchado y diría, no, pero ¿cómo? Y ahí podríamos leer eso y ver y conversar de que am, tenemos que dejar que la Biblia nos muestra quién es Dios, quién es Jesús y no solamente cómo queremos imaginarlo. Amén, amén. Qué captar tan impactante. Una imagen de Jesús con un látigo, es como, uff. Y después contar la historia y conversar. Imagino que vas a tener la atención de todos si empiezas así. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo de captar? Disculpa, veo los micrófonos abiertos de Mónica y Elizabeth. No sé si es porque desean comentar o solo lo tienen abierto nomás. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, hermanas. Gracias por este momento hoy día de pensar en captar. Próxima semana vamos a enfocarnos en contar. Vamos a enfocarnos en cómo contamos las historias de la Biblia. Pero esta semana hemos enfocado un poquito en captar y la importancia de que queremos que personas nos escuchen, queremos que escuchen la palabra de Dios. Entonces, no solo vamos a hablar la palabra, vamos a tomar un momento para pensar en ellos. ¿Cómo puedo captar su atención para decirle la noticia más grande del mundo de las buenas nuevas de nuestro Salvador? Es tomar un momento de pensar en el público y pensar en cómo podemos tener su atención. Entonces, gracias por la participación esta semana y la participación hoy día. Y para la próxima vez tenemos lección 7 a martes. Vamos a leer Lucas esta vez, Lucas 4, 14 a 30. ¿Okay? Lucas 4, 14 a 30. Y también, como siempre, voy a compartir un video con ustedes. Ahora, la tarea para martes es que todas lleguen a clase que todos practiquen antes de que llegaran a la clase a contar la historia con sus propias palabras, ¿ok? Entonces, que leen la tarea y que practiquen contando esta historia sin ver la palabra, ¿cierto? En sus propias palabras. Y que no caigan en la tentación de agregar detalles que no están, ¿cierto? Queremos contar la historia en nuestras palabras, pero también queremos compartir la sana doctrina que está en la Biblia. Entonces, por eso es lindo pensar en los personajes, los objetos y todo, para que podamos de verdad contar la historia correcta. Entonces, ahí vamos, próxima semana. ¿Cómo contamos las historias de la Biblia? Y si tienen cualquier pregunta, estoy aquí siempre a la orden y la hermana Sofía también. También, hermanas, quiero invitarles. Tenemos una conferencia este fin de semana, el sábado. Tenemos una conferencia de parte del Ministerio de Mujeres de Academia Cristo. Es una conferencia bastante lindo donde vamos a enfocarnos en el regalo más grande que es nuestro Salvador. ¿Por qué llegó Jesús? Para salvarnos. Y vamos a enfocar nuestros corazones en esta verdad. Entonces, les invito, va a ser un evento, cuando al Ministerio de Mujeres, vamos a compartir la palabra con ustedes, vamos a cantar un poquito, vamos a orar y les invito a participar o ver la grabación que voy a tener. También les invito a traer otras hermanas en sus vidas.
¿cierto? Aquí trae algunas personas que sienten en la sofá con un café, no sé, y escuchar. Y es un momento para enfocar nuestros corazones. Aquí están al horario de la conferencia. También están los grupos de WhatsApp. Entonces, allí también pueden ver todo. Si tienen algunos comentarios, preguntas, siempre pueden conversar conmigo por WhatsApp. Y si les gusta la conferencia, también les voy a regalar los materiales de la conferencia, la palabra que estamos compartiendo. Entonces, si desean probarlo, sacarlo y usarlo en tus casas, con tus amigas, en una cena espacial con tu familia, están bien invitados a usar esta conferencia en su contexto. ¿Ok? Entonces, puedo enviar los materiales a ustedes si desean después de la conferencia. Con eso hemos terminado de la lección de hoy día. Qué bendición tener ustedes conmigo de nuevo. Y voy a terminar con la bendición como siempre. Hermanas, al Señor les bendiga y les guarde. Haga al Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ustedes y les conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Que descansen, que tengan un feliz fin de semana. Igualmente. Hasta martes. Feliz día. Bendiciones para todas. Gracias, Feliz